Hola a todos mis queridos amantes de las historias, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un renacer que ha dejado a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles del sorprendente primer paso de Can, ese gesto que parece haber avivado las llamas de un amor que creíamos dormido. Si les encantan las historias de amor que desafían el tiempo y las circunstancias, y si sienten esa chispa de curiosidad por saber qué pasa después, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras fascinantes investigaciones. Imaginen esto, el mundo de las celebridades, un escenario a menudo marcado por flashes, rumores y sí, a veces, finales inesperados. Pero en el universo de Can y de Met, parece que la historia está lejos de terminar. De hecho, podríamos decir que está en un capítulo completamente nuevo, uno que se escribe con la tinta de la esperanza y, quién sabe, tal vez de un amor que nunca se extinguió del todo. Durante mucho tiempo los fans han estado atentos, observando cada movimiento, cada publicación, buscando señales. Y esas señales, amigos, parecen haberse materializado en un gesto que ha resonado con fuerza en el fandom. El primer paso de Can, ese que ha desatado toda esta conversación, no fue un simple saludo o un comentario casual. No, señores y señoras, fue algo mucho más profundo, algo que habló de reconciliación, de un deseo de reconectar, de quizás, solo quizás, darle una segunda oportunidad a algo que fue muy especial. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales se han inundado de especulaciones. ¿Fue una señal de arrepentimiento? ¿Un intento de enmendar errores pasados? ¿O simplemente la demostración de que hay un vínculo que el tiempo no ha logrado disolver? Lo que sí está claro es que este movimiento de Can no pasó desapercibido. Y no es para menos. Cuando dos personas que han compartido tanto, que han sido el centro de atención de millones, toman una acción tan significativa, la atención del público es inevitable. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para analizar cada detalle, para desgranar lo que este gesto podría significar para el futuro de esta pareja tan querida. Hablemos un poco del contexto. Can y Met, para quienes no estén tan familiarizados con su historia, son dos figuras que han cautivado a audiencias de todo el mundo, no solo por su talento en la pantalla, sino también por la química innegable que desprendían. Su relación fuera de cámaras fue, durante mucho tiempo, un tema de gran interés. Hubo momentos de felicidad compartida, de sueños construidos juntos, y luego, como suele suceder en la vida y en el mundo del espectáculo, llegó la separación. Y con la separación vino el silencio, o al menos un silencio relativo, salpicado por las inevitables especulaciones y los ecos de lo que pudo haber sido. Pero ahora, en medio de ese paisaje de lo que fue, emerge lo que podría ser. El primer paso de Can, del que tanto se habla, se percibe como un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. No se trata solo de un acto público, sino de una declaración tácita. Es como si nos estuviera diciendo a todos que a pesar de las dificultades, a pesar de la distancia que pudo haberse creado, hay un deseo genuino de tender un puente. Y ese puente construido a partir de un acto audaz, es lo que ha encendido las redes y ha hecho que miles de fans se pregunten, ¿están Can y Met dando pasos para revivir su amor? Analicemos la naturaleza de este primer paso. ¿Fue un mensaje directo, una llamada telefónica, un encuentro fortuito? Los detalles específicos a menudo se mantienen en la esfera privada, pero la resonancia pública de este gesto nos dice que fue algo significativo. Podría ser algo tan sencillo como una felicitación en una fecha especial, un comentario público que demuestra admiración, o incluso una invitación a un evento donde sus caminos se cruzarían. Independientemente de la forma exacta, la intención parece ser clara: reconectar. Y en el mundo de las relaciones, la reconexión es a menudo el primer paso hacia la reconciliación, hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo fascinante de este renacer, si es que podemos llamarlo así, es cómo se alinea con esa idea romántica de que el amor verdadero tiene la capacidad de superar obstáculos. Los fans de Can y Met han sido testigos de su conexión, de la magia que creaban juntos, y esa experiencia compartida, aunque sea a través de la pantalla, crea un apego. Cuando ven la posibilidad de que esa magia regrese, es natural que se emocionen y apoyen esa esperanza. Es como si estuvieran presenciando la escritura de un nuevo capítulo en una saga que les ha tocado el corazón. Este primer paso también nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público.
Las presiones, las expectativas, los malentendidos, todo puede jugar un papel. Pero también lo hace la madurez, la capacidad de aprender de las experiencias pasadas y el deseo de construir algo mejor. El hecho de que Khan haya tomado la iniciativa sugiere una valentía, una disposición a exponerse emocionalmente y a buscar una solución, en lugar de dejar que las cosas se desvanezcan en el olvido. La audacia de romper el silencio, de tender la mano cuando quizás el mundo esperaba lo contrario, es un acto que merece ser analizado. Y no podemos olvidar el papel de Demet en esta ecuación. Si bien el foco está en el primer paso de Khan, la respuesta de Demet, su apertura a recibir ese gesto, es igualmente crucial. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Fue con sorpresa, con cautela, con una chispa de interés? Los detalles pueden ser esquivos, pero la mera existencia de una conversación, de un intercambio, sugiere que ella también está dispuesta a considerar la posibilidad de este renacer. Es una danza de dos, un diálogo que se ha reanudado, y ese diálogo es la clave de cualquier futuro que puedan construir juntos. La reciprocidad es el cimiento de cualquier relación que aspira a perdurar o resurgir. Este evento ha generado un debate saludable entre los fans. Algunos están eufóricos, creyendo que es el comienzo de una hermosa reconciliación. Otros son más cautelosos, recordando las dificultades del pasado y esperando ver si este nuevo capítulo tiene las bases para ser sostenible. Ambas perspectivas son válidas. El amor, en todas sus formas, es complejo y las segundas oportunidades no siempre son sencillas. Requieren trabajo, comprensión mutua y, sobre todo, un compromiso sincero. No es simplemente un acto de voluntad, sino un proceso que involucra a ambas partes en la construcción de un futuro compartido. Pero lo que este primer paso de Khan nos enseña, más allá de la relación específica, es el poder de la iniciativa. En la vida a menudo esperamos que las cosas sucedan, que las señales aparezcan. Pero a veces el destino, o más bien la posibilidad de un futuro mejor, se construye dando un paso. Es un recordatorio de que no debemos tener miedo de ser vulnerables, de extender la mano, de expresar lo que sentimos, especialmente cuando se trata de personas que han significado algo importante en nuestras vidas. En un mundo que a menudo promueve la autoprotección y la cautela, la valentía de ser proactivo en asuntos del corazón es un rasgo admirable y a menudo necesario. Imaginen la escena. Un mensaje llega. Un número que quizás no se había contactado en mucho tiempo. Y al otro lado una voz o unas palabras escritas que contienen un peso emocional significativo. No es solo un hola, es un estoy pensando en ti, o un me gustaría hablar, o quizás algo más directo, un reconocimiento de lo que hubo y una pregunta sobre lo que podría haber. Ese primer paso, esa apertura, puede cambiarlo todo. Puede ser el inicio de una conversación que lleve a la comprensión, al perdón, y a la posibilidad de reavivar una conexión que se creía perdida. La sutileza de un mensaje bien intencionado puede tener un impacto monumental. Y para nosotros como observadores, es fascinante ser testigos de este tipo de dinámicas. Nos recuerda que incluso en el mundo a veces superficial de la fama, hay historias humanas reales, complejas y llenas de emociones. Khan y Demet en su viaje nos ofrecen una perspectiva sobre la resiliencia del corazón humano, sobre la posibilidad de sanar y de volver a encontrar la conexión. Son un espejo de nuestras propias experiencias, de nuestros propios anhelos y de nuestras propias esperanzas en el amor. Nos muestran que incluso después de una tormenta puede haber calma y quizás un nuevo amanecer. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? El tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que este primer paso ha abierto una puerta. Y la forma en que esa puerta se abra, si lleva a un reencuentro o simplemente a una amistad renovada, dependerá de muchos factores. Pero la emoción, la esperanza y la expectativa que este gesto ha generado son innegables. Y eso, en sí mismo, es una historia digna de ser contada y celebrada. La incertidumbre que rodea el futuro solo alimenta la expectación y la imaginación de los fans. Hemos visto cómo un simple acto puede tener repercusiones tan grandes, como un gesto audaz puede encender la chispa de la esperanza y la especulación. El amor, amigos míos, es una fuerza poderosa y a veces solo necesita un pequeño empujón, un primer paso valiente para demostrar que todavía está vivo. Y en el caso de Khan y Demet, ese primer paso ha sido suficiente para que el mundo se detenga un instante y mire, esperando con el corazón en un puño, para ver qué sucede a continuación. Es un recordatorio de que las historias de amor, incluso las que parecen concluidas, pueden tener giros inesperados y capítulos aún por escribir.
En resumen, hemos explorado el intrigante primer paso de Kang que ha reavivado las esperanzas de un renacer amoroso con Demet. Hemos analizado la resonancia de este gesto en el fandom y la importancia de la iniciativa en las relaciones. Este evento nos recuerda la complejidad del amor, la resiliencia del corazón humano y el poder de una conexión que quizás nunca se ha extinguido del todo. Hemos ahondado en las posibles interpretaciones, en las emociones que despierta y en las lecciones que podemos extraer de esta situación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el mundo de Kang y Demet. La belleza de estas historias reside en su capacidad para tocarnos, para hacernos reflexionar y para despertar en nosotros esa chispa de esperanza en el amor y en las segundas oportunidades. Ahora me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que significa este primer paso? ¿Creen que el amor de Kang y Demet puede renacer? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Cada perspectiva enriquece nuestra comprensión y nos ayuda a desentrañar las capas de esta fascinante historia. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.